Hola, ¿cómo les va? Estamos aquí en un nuevo programa Expreso de Vida que se hace posible a través de Luque TV y especialmente a través de la Cooperativa de Servicios Públicos y Sociales Luque Limitada. Para los que se suman por primera vez, les digo que van a apreciar la última entrevista del primer ciclo que estamos haciendo de Expreso de Vida y que en ellos seguramente quienes han estado mirando los distintos programas les deben haber comentado que se trata de tomar el pasado de Luque a través de las vivencias de la gente que nos visita. Cada uno aprecia de una manera distinta todos los años que ha transcurrido en nuestro pueblo, que han forjado a nuestro Luque, que han hecho de lo que hoy es nuestra localidad un lugar hermoso y cómodo para vivir, y no es nada más y nada menos que lo que llamamos en historia oral y relatos de vida. Así que esperemos que disfruten, y nos está visitando aquí nada más y nada menos que un ex intendente municipal, el señor Evelio Gasparotto. ¿Cómo le va, Evelio? Bien, ¿cómo te va? ¿Está bien? Bien, el motivo nuestro es que usted nos cuente un poco para conocerlo más, ¿no? La gente le gusta conocer y a través de su vida podemos ir descubriendo lo que era antes nuestro Luque. ¿Dónde nació? ¿Cuándo nació usted? Hace bastante tiempo. Nací un 20 de noviembre del año 1932. Nací en una casa de campo, a unos 10, 12 kilómetros del radio urbano de Luque. Y bueno, ahí me crié, ahí empecé a aprender a escribir, a leer en esa escuela. Yo digo escuela, eran la gente de campo, como no había las escuelas rurales como hay ahora, los papás, de los vecinos, de la vecindad, ponían algún lugar que tuvieran en la casa y buscaban una chica que no eran maestras, sino que habían ido un poco más a la escuela. Y esas nos enseñaban a sumar, a restar, a dividir, qué sé yo, y a leer, y bueno, todo ese tipo de enseñanza primaria, digamos, ¿no? Donde usted nació es en la colonia Minetti, un poco más allá de la colonia. Digamos, en la zona de Plaza Minetti. Ah, o sea que ha conocido la vida en la zona rural. ¿Hasta qué edad estuvo en el campo? Y yo viví en el campo más o menos hasta los 10, 11 años, 12 años más o menos. Casi siempre estaba en el campo. Iba a la escuela, a ese tipo de escuela, y después empecé a estudiar en una escuela de Río Segundo. Ajá. Primaria, por una razón lógica que acá en la localidad no tenía dónde estar para ir a la escuela. ¿Y allá sí? ¿Y allá tenía internado o se quedaba en algún una escuela provincial para varones únicamente? Ajá. Y en esa época había en Río Segundo una escuela provincial para varones y había otra provincial para niñas, y una escuela nacional también. Y iba allá porque tenía unos tíos, una hermana de mi papá se había casado con un señor Fecia y tenían un negocio, y bueno, yo iba allá a la escuela. Uh-huh. Yo creí que sabía mucho cuando llegué en la escuela me pusieron, no me acuerdo más, si en primer grado o segundo grado, ¿no es cierto? Hice todo el primario allá en Río Segundo. Uh-huh. Sí. ¿Y tiene hermanos usted? Sí, nosotros somos 4 mayores, digamos. Tengo una hermana que murió niña, y después tengo un hermano que murió de 42 años. Uh-huh. Y tengo otro hermano, que es el Hugo, que también se dedicaba un poco a la política y trabajaba juntos, y una hermana que todavía vive, mayor que yo. Bien. ¿Usted tiene ascendencia italiana? Y sí. Sí. Cuéntenos un poquito cuál es la rama de su familia. Y digamos que sí, porque yo me acuerdo que mis padres todavía en esa época
a veces cuando hablaban en piemontés, el dialecto. Ajá. Sí. ¿Y ustedes aprendieron algunas Algunas palabras? sí, algún poco, pero después con la falta de práctica uno se va olvidando, ¿no? Cuando trabajaba acá en la cooperativa agrícola, había siempre un productor agropecuario que venía y le gustaba hablar en piemontés. Y me hacía hablar en piemontés y con él practicaba un poco, ¿no? Claro. Pero después ya ese hombre falleció, no me quedó nadie con quien Sí. practicar. Han pasado varios entrevistados aquí, Sí. muy característico en Luque encontrar descendientes de piemonteses, Sí. y justamente una de las cosas que en lo que todos coinciden y es algo común es en haber perdido el idioma y no transmitirlo a las nuevas generaciones. Claro, porque, bueno, se perdió porque ya el tema de la escuela, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y el trato con la otra gente, había que hablar castellano. Y bueno, de a poco se iba imponiendo el castellano. Yo creo que ha pasado en todas las zonas rurales donde ha venido gente de otros países y de distintos lugares, que a lo mejor no hablaban nada castellano, pero fueron aprendiendo, y con los hijos de esa gente y los nietos de esa gente, ya capaz que no sepan hablar. Sí, nada. sí, además el nuestro coincide- era un dialecto el Sí. piemontés, ¿no? Sí, hoy reconocido como lengua, pero además coincide que la gran inmigración hace repensar el gobierno en una identidad nacional y le ponen mucho énfasis en conservar el idioma nacional, que es el español, y por eso la obligatoriedad de aprender en castellano, ¿no? Claro, En la escuela. en la escuela, sí. Hay una coincidencia allí con las Sí. políticas educativas del gobierno Sí. de la época. Sí. Pero bueno, de alguna manera son cosas que muchas instituciones o asociaciones sobre todo están tratando de restituir, de Sí. conservar, de Yo veo transmitir. algunas como documentales en la televisión, en los lugares del norte de nuestro país, donde todavía hay gente que vive en tolderías casi, o en forma de tribu. En digamos. forma de tribus, sí. Que hay uno que dice que hay uno que es el cacique, no sé, que es el que más. Yo supe estar hace muchos años en un lugar de los Tobas, hace ya varios años. Y bueno, pero ahora veo que tienen escuelas oficiales y son bilingües. Bilingües, exactamente. Tienen dos maestros. Sí. Uno que habla el idioma de ellos y otro que habla el castellano. Y los chicos aprenden de las dos formas y de esa forma van aprendiendo el castellano sin perder Su lengua originaria. original. Sí, además está protegido desde, no recuerdo si una reforma constitucional de mediados de siglo impone, ¿no?, esta cuestión de conservar las lenguas, y se le da mucho énfasis en algunas épocas que uno lo conoce más, pero teniendo dos países prácticamente bilingües como son, bueno, Paraguay es bilingüe, Sí. oficialmente bilingüe, y Bolivia, hoy considerado Estado plurinacional, conserva al menos las dos lenguas principales, que son el quechua y el aymara. Claro, Allí, en que esa zona, vos tenés que tener en cuenta también. que ahora la gente, estos últimos tiempos, los últimos años, digamos 20 años, es último para dar alguna cantidad de años, ¿no? La gente tiene medio de traslado de un país al otro. Claro. Y como sea en Estados Unidos hay mucha gente de lengua castellana. Claro. Y el otro día La gran inmigración escuchaba latina en que un ellos tienen. noticiero que un candidato a presidente de los Estados Unidos había ido a estudiar español para poder comunicarse con los votantes Latinos. latinos. Sí, un fenómeno. Porque hay muy increíble. mucha gente en estos países que hablan el idioma español, ¿no? Sí. Porque ¿Cuál ha sido su primer trabajo? aparte de los trabajos que hacía en el campo, después que vine de la escuela, porque después que hice la primaria, estuve 2 años interno en el Colegio de los Hermanos en Villa Rosario. Ajá. Ahí había, como te diré, era como un cursillo
como quedaban, ¿no? De contabilidad, y bueno, enseñaban castellano, dibujo, todo, un poco todo, ¿no? Y te daban así como un título que no valía tanto, pero... Era avanzado para la época. Y era un internado, Claro. ya, era un internado. Así que ahí tuve 2 años y, bueno, cuando me vine de allá ya era medio mozo, tenía como 18 años más o menos, y entré a trabajar en un negocio que había acá que era de Bailey Barón. Ajá. El de ramos generales. El de ramos general, en la esquina que está ahora Genesio. Ajá. Ahí había un negocio grandísimo de ramos generales. Y bueno, ahí trabajaba como un poco en todo lado. Trabajaba en la ferretería, trabajé en la tienda, ya había que trabajar en el almacén. Y terminé el último tiempo hasta que me tocó ir al servicio militar como cajero de ese negocio. ¿Ya para ese tiempo se habían radicado en el pueblo? Sí, ¿Toda la familia? Sí, digamos, mis padres y yo, y mi hermana y yo, y el otro hermano menor, ya vivíamos acá en el pueblo. Claro. En el campo había quedado mi hermano mayor con el campo. ¿Y qué diferencia la vida, ¿no?, en aquel tiempo? Sí. Porque acá tampoco debe haber habido la electricidad de hoy, por ejemplo. No había. En el campo tampoco, pero Menos. la diferencia de trabajo seguramente ha sido... Sí. En esa época la electricidad casi no existía. Había una usina que daba luz en invierno a las 7 de la tarde, cuando ya se ponía oscuro, y a las 12:30 se cortaba la luz. Claro. Así que no se podía tener ventilador, no se podía tener heladera, incluso no era fácil comprar tampoco, ¿no? En ese tiempo. O sea, ahora hay crisis, para que te cuento, en aquella época no era fácil comprar ese tipo de cosas. Y no había, casi que no se... Para la gente que no era de adinerada, no se conocían ese tipo de elementos, ¿no? Y... Así que la luz era bastante... Y la luz de la calle también se apagaba. Así quedábamos todos negro, oscuro total. Y retrocediendo... Había que salir con linterna. Volviendo al tema de la vida rural, las fiestas, porque ya se debe haber acordar usted siendo niño de ir a fiestas allí en el campo. Sí, en el campo se hacían algunas fiestas domiciliarias. Había unos clubes por ahí de campo. Acá cerca en Plaza Mineta había uno, que ahí quedó después una escuela, donde mi señora dio clase con 25 años. La que se llamó John Kennedy. John Kennedy, sí. Sí. Ahí había una pista, porque eso era un club agrario se llama. Y bueno, pero antes que hubiera ese club, yo recuerdo que en los campos, en las casas de familia, cuando algún hijo varón le tocaba el servicio militar, como sea, o se casaba, le hacían la despedida, en ambos casos. Claro. Si le tocaba el servicio militar, hacían una fiesta, porque iba a hacer el servicio militar, era un acontecimiento. Y la fiesta, y si se casaba, le hacían la despedida soltero. Y bueno, los casamientos a lo mejor se hacían en los pueblos, en algún local, ¿no? Y bueno, esa fiesta así más de despedida, cada invitado llevaba un poco. Claro, como un picnic, a la canasta. Como la canasta, ¿no? Claro. Y bueno, se arreglaba un poco un patio, generalmente se hacía en verano, ¿no? Y llevaban a alguien que quisiera música, alguno que supiera tocar un acordeón, un bandoneón, porque no había equipo de música así y para una fiesta de esa era caro. Claro. ¿Usted hizo el servicio militar? Sí, 22 meses y 20 días. ¿Tanto así? Sí. ¿Dónde lo hizo? En Puerto Belgrano. Ajá, tanto. ¿Por qué tanto tiempo? Porque me tocó la Marina. Claro. En aquella época los que hacíamos el servicio militar de la Marina eran 2 años. ¿Y qué recuerdos le quedó de aquel tiempo? De soldados, de marines.
marineros se les dice a ustedes. Yo era marinos. marinero, porque la marina se divide en soldados, se dividía en aquella época, no sé ahora cómo será, los marineros que son los que van en el buque, que se visten de marinero, digamos, ¿viste? Claro. Con su paperito, con la gorrita. Sí. ¿Usted era uno de esos? Yo era uno de esos, pero nunca estuve en barco, siempre fui marinero de tierra. Siempre estaba en un lugar, en un cuartel, digamos así, que era donde se alojaba mucha gente de servicios, la gente que trabajaba en distintos lugares, venía a dormir y a comer a este lugar. Y nosotros éramos la parte que cuidábamos el lugar, administrativo, así, y éramos marineros. Y hay otro sector de la marina que son infantes de marina. Son para la batalla, para la guerra, claro, cuerpo a cuerpo en tierra. Eso era bravo la cosa ahí, porque los llevaban a los campos, a los médanos, a arrastrarse por las rosetas, todo eso. Claro. Ahora, lo que le tocaba en un barco medio chicuelón, la vida decía que no era muy agradable. Claro. Porque muy restringido el espacio, más cuando salían a navegar. Mire usted. Sí, te voy a decir, me emociona todavía. Sí. Por los amigos que uno se hace en el cosechó allá, sí. Sí. Mantuvo amistades durante mucho tiempo. Después uno era de Salta, claro, otro era de Río Cuarto, otro era de Jujuy. Sí. Aparte del servicio militar se relaciona con la juventud plena, ¿no? Sí, usted sí. Lo hizo de 20 años. Claro, en ese tiempo. Vine con 22 años. Claro. Me fui un 1 de enero. ¿Y podía venir a visitar alguna vez Vine la familia? 3 veces en 22 meses. Claro. Porque nos daban una licencia de un mes, una vez al año. Y otra vez, en esa época, a los hijos de productores agropecuarios, cuando llegaba el tiempo de la cosecha, en el servicio de la Marina, por lo menos, le daban un mes también. Ajá. Para que vinieran a ayudar a trabajar la cosecha. Nosotros no teníamos cosecha, pero sí teníamos, mi padre tenía relación con el campo todavía, qué sé yo, y hicimos los trámites y me dieron otro mes para venir. Claro. Sí, y después vine otra vez, por 2 o 3 días nomás, en una comisión, con un cabo y un suboficial. Veníamos a acompañar a los de la clase que daban de baja. Se subía con un tren allá en Puerto Belgrano y venía y los acompañaban hasta Córdoba para que no hicieran disturbios. Ajá, y claro. ¿Vio? Ah, qué control, ¿no? Sí. Estas historias de ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho. Justamente iba a decirle a la audiencia joven que esté escuchando aquí, claro, el servicio militar obligatorio como tal ha sido suspendido, ¿no? Sí. En forma obligatoria no existe más, existe el servicio voluntario. Por lo tanto, si no se rescatan estas anécdotas o las vivencias del servicio militar, que es un tema, ¿no? Para mucha gente tiene experiencias, los hombres en el servicio militar, se va a ir perdiendo, ¿no? Pero bueno, antes de continuar conversando con don Evelio, que ha sido tan amable en visitarnos, vamos a hacer un pequeño corte y ya volvemos. Llegó lo que estabas esperando. Luque TV. La mejor televisión al mejor precio. Más de 65 señales analógicas. Más de 80 señales digitales y HD. Los mejores canales de cine y deportes. Con la mejor calidad de imagen y sonido. Además, exclusivos beneficios de lanzamiento. Inscribite en la administración de la cooperativa de 7 a 14 horas.
Sumate a Luque TV, Cooperativa de Servicios Públicos y Sociales Luque Limitada. Más servicios, más beneficios. Bueno, continuamos aquí con Expreso de Vida y la grata presencia de Evelio Gasparotto, quien nos está dejando el pasado de Luque en sus palabras. Pero antes de que continuemos la conversación con él, yo quería agradecerle en nombre de la cooperativa, especialmente al Consejo de Administración que hace posible por Luque TV este programa, y también a las firmas comerciales que se adhieren como sponsor. Bueno, todos saben que sin eso sería casi imposible llevar adelante algo tan significativo para nuestra localidad. Y nos estaba contando aquí don Evelio, bueno, de sus épocas de años mozos, del servicio militar obligatorio, y me quedó una pregunta por hacerles con respecto a eso. ¿Qué opina usted de que se haya sacado el servicio militar obligatorio? Si me escuchan los chicos me cortan la cabeza. ¿Cuál es su opinión? Yo creo que no un servicio militar tan prolongado. Porque nosotros, los dos hermanos que hicimos servicio militar, mi hermano mayor no lo hizo. Mi hermano menor estaba en el ejército, lo hizo en Corrientes, no sé, por ahí. Tuvo 14 meses, porque también había golpe de Estado, que se yo, y no claro, daban de baja. Pero, si bien nosotros íbamos ya con 20 años, en aquella época era ser un joven. Hoy un chico, un muchacho de 20 años, ya tiene otra formación, tiene otra forma de vida. Sí, o se espera de él otra madurez. Tiene una madurez más avanzada, más rápida, ¿no? Y en cambio, en aquella época no, éramos todavía muchachones con 20 años, ¿sí? Y entonces yo veía que había gente que no se podía adaptar. Había muchachos que no se adaptaban, lloraban. Con 20 años vos los veías llorar. ¿No es cierto? Claro, extrañaban a la madre, esto, claro, porque la madre le hacía la comidita, le planchaba la ropa, le lavaba la ropa. Bueno, en eso no ha cambiado mucho, pero allá era todo, te lo tenía que hacer vos, claro, no te hacían nada allá. Por eso usted cree que sería y además bueno que enseñan a que alguna vez no. Que hace tanta falta hoy. Que ahora escasea el no. Esa es mi opinión. Sí, está muy bien, está muy bien. Sería bueno en algún momento escuchar a alguien que lleve a debate este tema, ¿no? El servicio militar hoy, ¿no? Obligatorio. Pero bueno, don Evelio, ¿qué cambios en la vida existe desde la zona rural a un pueblo? Porque muchos dicen, vida sacrificada como en el campo no hay. ¿Usted coincide en eso? Bueno, si vos tomás de cuando yo tenía 12, 15 años, 20, a hoy, hay una diferencia de vivir en el campo tremenda. Claro. Hay vehículos, hay electricidad, hay herramientas modernas, vos ves que las máquinas tienen computadora, hay máquinas que te dicen vamos a sembrar 1.000.000 de semillas en este lote de campo y te siembra 1.000.000 de semillas. Claro. ¿No es cierto? Y hay una cosechadora que cosecha y te dice que rinde tantos quintales por hectárea. Todo ahí. Y situándonos allá, en aquellos tiempos. En aquellos tiempos una máquina, la cosecha sembraban 100 hectáreas o 150 hectáreas de trigo, y otra cosa casi que no, que muchos de los años se perdía por una plaga que había, ese pulgón, porque no llovía, ¿no sé? Y cuando venía una cosechadora y que le ponían 20, 25 días de cosecha. Claro. ¿No es cierto? Y la cosecha era todo en bolsa, así que había una tropa de gente trabajando, porque a medida que en la cosechadora iba el que manejaba los caballos, porque no había tractores, otro que cuidaba de la máquina, que no se rompiera nada, que
que el cereal pasara, y otro que cosiera las bolsas donde se ponía el cereal, porque era todo en bolsa. Claro, mucha gente. Y cuando tenía 3 o 4 bolsas, tenía un sistema, el lugar donde se cocían las bolsas, que la dejaba caer en el suelo, en la tierra, y después te venían la gente que venía con una chata, que le llamaban, en un carro, ¿no?, de 4 ruedas, con un caballo, y venían 3 personas o 2, y las levantaban y las llevaban a la casa o los galpones si había, claro, y se estibaban ahí. Y después con ese carro se traían a la estación del pueblo. Entonces y le ponían meses y meses en traer el cereal, porque no había camiones, eran los únicos medios para transportar. Así que esos carros traían 70, 80 bolsas por vez, y a lo mejor tenían 1000 o 1500 bolsas para traer. Claro. Así que el ir y venir de las chacas. Era un viaje por día, porque acá en los galpones que estaban ahí en la plancha, lo que le llamamos la planchada, que ahora es un parque, sí, ¿no es cierto? Ahí se descargaban, y siempre había muchísimas, y más de un viaje por día no se hacía. Claro. Por la demora. Sí. Usted, por su lugar de trabajo, debe haber observado siempre la actividad allí en los galpones del ferrocarril. Sí. Cuéntenos un poquito de eso. ¿Era algo muy activo? ¿Era en algunas épocas la actividad? Y bueno, eso también se fue modernizando, ¿no? A medida que pasó el tiempo. Aquí no se modernizó muy rápidamente porque la producción agropecuaria no era muy importante. Y las cosechas fallaban, era zona de sequía, no llovía suficiente, la gente de campo, entonces se dedicaba más a la hacienda. Había gente de campo que criaba novillo o tenía tambo, ¿no es cierto? Y el novillo tenía un buen precio, y la gente con una jaula de novillo tenía un poder adquisitivo importante. Capaz con una jaula de novillo, que eran 40, 30 novillos más o menos, podía comprarse un tractor y un auto. Claro. Con una jaula, y con 3 jaulas vivía todo el año. Entonces se empezó a dejar la cosecha. Entonces las instalaciones de acopio fueron quedando muertas. Empezaron a ver que ahora hay varias estaciones, instalaciones de acopio, lindos silos, una maravilla, y con sistema todo eléctrico, todo automático, prende un botón para acá, sube para arriba, va para este silo, va para el otro silo. Antes no, era todo con la pala. Claro. Todo con la pala. Y además de ese trabajo muy relacionado al campo, ¿usted tuvo la oportunidad de tomar el tren aquí en Luque, de ver ese movimiento en la estación de pasajeros? Sí, era un entretenimiento que teníamos. Se viajaba mucho el tren para ir a Córdoba o para ir a Rosario, porque había un tren que pasaba 2 o 3 veces por semana, que era Córdoba-Rosario. Y después, cuando venía de vuelta, vos podías ir a Córdoba. No era bastante tierra, entraba dentro de los trenes, ¿no? Claro. Y se viajaba. Y bueno, y la gente de los pueblos, casi todos los pueblos, pero acá en Luque era el más y que más se notaba, porque cuando venía en el tren, veía que pasaba otro pueblo y no había casi nada en la estación. Acá cuando llegaba el tren, yo me acuerdo, nosotros éramos muchachos, estábamos a lo mejor por acá en la plaza o en algún lado, y mirá la hora que viene el tren, o sentíamos el pito del tren, que tocaba un trecho antes de llegar, y salíamos corriendo a la estación para ver llegar el tren. Claro. Mira qué entretenimiento. Un entretenimiento sano. Una diversión lindo, espectacular. Sí. Usted ha sido parte del nacimiento de la cooperativa, de sus primeros años. ¿Qué nos puede contar de esto, ¿no? Del trabajo en cooperativa, del incremento de asociados que de a poquito se ha ido teniendo para tener la cooperativa que tenemos hoy? Y bueno, yo trabajo muchos años en la cooperativa agrícola,
así de cooperativista, tengo... Aquí al lado de sí, nuestro 35 años trabajé. Así que entré de... 35 años en la cooperativa agrícola. Sí. Pero también fue parte de la cooperativa. Sí, cuando como electricidad. en aquella época, en los primeros años que yo participé de la cooperativa, era chica la cooperativa. Y a lo mejor participar de la cooperativa te ponían en la lista como de suplente o qué sé yo, ¿no? Como para completar el número porque éramos jóvenes. Y en aquella época no se acostumbraba a las sesiones, a las reuniones del consejo, invitar a los suplentes. Como el suplente, según los estatutos, no tiene voto. Ajá. Entonces, los suplentes no veníamos nunca, o sea, Claro. íbamos cuando era la asamblea. Y a veces volvía y duraba un año, a veces repetía, así, ¿no? Yo he estado, qué sé yo, en las listas hasta que dejé de venir, de pertenecer al consejo, habré estado más o menos entre 25 y 30 años. Y ahí ha tomado conciencia del crecimiento de nuestra cooperativa. Sí. La cooperativa nació por una necesidad, y todas las cooperativas, tanto las agrícolas como esta, nacieron por necesidad. Y acá porque no había energía eléctrica. Claro. Y el pueblo se moría, no había energía eléctrica, y la gente que tenía la usina no podía progresar, porque eran épocas donde había, los precios no los ponían ellos, se lo ponía el gobierno, no se lo dejaba aumentar, y tenían unos motores viejísimos y producían energía continua, no era la energía que tenemos hoy, que es alternada. Entonces eso cada vez teníamos menos posibilidad que te dieran una conexión de luz. Alguien se hacía una casa o una cosa, era un milagro para que te pudieran dar, te ponían a veces un foco afuera para que no consumieran más de tanto, porque se quemaba, se apagaba el foco. Claro. ¿No es cierto? Esa es la medida. Y entonces hubo gente de aquella época, yo no participé en pleno en eso, pero yo me recuerdo que, como don José Alario fue el primer presidente de la cooperativa, él con otras personalidades de la época del pueblo, se reunieron y empezaron a trabajar en la posibilidad de crear una cooperativa de electricidad. Claro, y en la búsqueda de los asociados. Claro, y los dineros. Claro. Es decir, los dineros necesarios para comprar. Entonces se le compró, se formó la cooperativa, empezaron a buscar asociados, había que poner acciones, había que poner plata. No sé si habrá sido mucho o poca la plata que había que poner, pero no era fácil ponerla. Para los que éramos empleados, así, no era fácil ponerla. Pero te daban para integrar las acciones en varias cuotas. Y bueno, con eso le compraron los primeros la parte a los señores Bergoglio, que tenían la usina. Y bueno, con eso empezó a trabajar, y ya empezaron a dar como ser los primeros medidas más modernizadas, fue aumentar el tiempo de servicios de luz. Claro, ampliar. Claro, empezaron que empezaba a las 7 de la noche y se apagaba a las 6 de la mañana o algo así, ¿no es cierto? Sí, sí. Es bueno recordar, ¿no? Los inicios de la... Bueno, siempre es bueno recordar el pasado. Sí. A mí que me gusta la historia y que por allí, bueno, uno hace algo de historia, volver a los orígenes de las cosas siempre es importante para ver la magnitud con lo que se ha crecido, ¿no? Claro. Siempre es lindo compararse en el pasado, no compararse con el otro, digo yo, sino con el propio pasado, y uno ve el crecimiento. Sí. Y hablando usted de este origen, ¿no?, tan humilde de la cooperativa de Luque, uno piensa todo lo que tenemos. Claro, hoy. Y los primeros pasos
en aquella época se consiguieron unos créditos, no me recuerdo yo de qué banco, para comprar los motores. Se compró un motor. Si se rompía ese motor nos quedábamos sin luz. Claro. Y se compró un motor y se instaló ese motor, y con ese motor ya se daba, empezaba la energía a la tarde y duraba hasta el otro día a la mañana. Y una cuestión era también que no había suficiente ingreso en la cooperativa porque había que pagar motores, había que pagar los empleados, y si más horas había más empleados. Los empleados que cuidaban el motor era el que arreglaba la línea, que paraba un poste, claro. Era todo así, ¿no? No tenían, me acuerdo que tenían una chatita Forte y con un carrito que daba lástima verlo en la calle, que lo usábamos la gente que éramos de los clubes, cuando hacíamos un baile usábamos esa chatita para llevar el piano. Ajá, o sea, era multiuso también la chatita. Porque en aquella época había un piano, la sociedad italiana tenía un piano, y las orquestas que venían a los bailes no traían el piano. Viste que ahora los pianos son así chiquititos. Claro, sí, bueno, aquel era un monstruo que no había que ir 10, 6, 7 personas para poderlo. A veces había que bajarlo del escenario, cargarlo en la chatita y llevarlo como sea a la pista del club. Claro. Y después devolverlo. Así que hacía falta un montón de gente para mover. Bueno, antes de continuar conversando, porque me están exigiendo casi hacer un breve corte y ya volvemos. El nivel de saneamiento de una comunidad revela su nivel de desarrollo. En Luque, la cooperativa llevó adelante la obra de cloacas y brinda actualmente el servicio de saneamiento, lo cual ha permitido mejorar la calidad de vida de todos los vecinos. Si aún no estás conectado a este servicio, acércate a la cooperativa para que te informen al respecto. Cooperativa de Servicios Públicos y Sociales, Luque Limitada. Más servicios, más beneficios. Redcop, el servicio de internet pensado para vos. Planes ajustados a cada necesidad, con la mayor velocidad y calidad. Atención personalizada y guardia permanente. Solicita tu plan al 486-200 en la administración de la cooperativa o ingresando a www.luque.com. Cooperativa de Servicios Públicos y Sociales Luque Limitada. Más servicios, más beneficios. Bienvenidos al bloque número 3 de Expreso de Vida. Estamos aquí ante la presencia de Evelio Gasparotto, que nos está contando, ¿no?, su participación en nuestro pueblo como un ciudadano común. Y una de las cosas que quería que nos introdujéramos en la participación en la vida pública, don Evelio, porque más allá de que usted ha sido intendente de nuestro pueblo, y esto habla de una trayectoria anterior de la vida política, sé, porque ha estado usted comentando, que ha sido partícipe en las instituciones. ¿De qué manera? Y siempre me gustó participar así en las instituciones, ¿no? Yo he participado, como sé, acá cuando era el Club Atlético Argentino, que después con el tiempo, me acuerdo que con Miguel Genesio trabajábamos mucho para ver si podíamos fusionar la sociedad italiana con el club. Porque yo en esa época era secretario también de la sociedad italiana y él era del club. Y éramos muy conocidos, así que trabajábamos mucho, pero no, habíamos hecho una reunión y qué sé yo, no logramos porque había algunos que tenían miedo de perder la identidad. Ya venía de antes de que se fusionara.
ya se venía tiempo atrás con este tema. Con este tema de la conversación de la fusión de la sociedad italiana con el club. Así que con el tiempo después se logró que eso se fusionara y se puso Asociación Deportiva y Cultural Luque. Claro. Cuando era Club Atlético Argentino, ¿qué recuerda del club en sí? Y De la que marcha tenía del el club, había gente que como de deporte había el fútbol que se jugaba en vez en cuando con algún poro, con vecinos, con cachín, con sacanta, con la gente que arregló, se hacían campeonatos relámpagos que duraban un día. Las canchas no tenían alambrado y cuando discutían con el ref se armaban cierto disturbio en la cancha. ¿Como los que se arman hoy o no tanto? Y bueno, era menos porque había menos gente, pero y había gente que practicaba mucho la pelota de frontón, que es frontón, tiene un montón de años. Muchos años. Ese casi nació, yo no me recuerdo cuando lo construyeron, pero debe tener aproximadamente 70, 80 años. Sí, es justamente la primera construcción que se hace en el predio del club. Es un símbolo, lo destaco a esto porque uno siempre teme que se vaya a derrumbar eso, ¿no? Sí. Que lo vayan a tirar abajo. Y porque se ha dejado de practicar. Se ha dejado de practicar y claro, lo ven, no tiene utilidad y por allí no se rescata lo histórico. Bueno, vamos a ver qué hace la Asociación Deportiva en un futuro con el frontón, pero que se sepa que es una construcción que es el símbolo de los primeros tiempos de la institución en sí. Aprovechando que está hablando del club, Evelio, yo le voy a hacer una pregunta. ¿La sede del club se caracterizó en algún tiempo por ser muy elitista? Bueno, ¿cómo te podré decir? Veníamos gente de todo tipo de clases sociales. Había alguien que se autodiscriminaba o sea, ¿no es cierto? No, pero cualquiera podía, había gente que eran obreros de los galpones, que le decíamos antes, que eran obreros de bolsa y venían a jugar las cartas y al club y se juntaban con cualquiera. Porque muchas veces venía gente del campo, también se juntaban con cualquiera. Claro. Algunas veces se ha hablado que solo tenía acceso a aquel que era socio, y ser socio era costoso, ¿no era así? Me parece que es más costoso ahora que antes. No sé cuánto cobran. Yo he sido socio, que sé, 40, 50 años. Después la institución entró medio como en bancarrota, no sé qué pasó, ¿no es cierto? Y ya dejaron de cobrar los socios. Claro. Y no sé ahora cómo funciona eso. Suele haber una adhesión a través también de la boleta de la luz de la cooperativa. Sí. No sé muy bien. No sé. Pero en aquel entonces había un cobrador, cobraban mensual la cuota y habrá sido $1 por mes. Claro. ¿No es cierto? O algo así. Está bien que con $1 en aquel entonces a lo mejor compraba 2 kilos de pan. Y además del club, ¿en qué otras instituciones participó? La Sociedad Italiana, ahí tuve varios años, claro. Y la Sociedad Italiana tenía el salón que servía para los bailes de invierno y servía para las veladas y servía para las fiestas patronales, que se hacían siempre veladas, obras de teatro que dirigía. Las fiestas de la clase, no se solían hacer sí, así también, pero esas a veces se hacían más en verano y se hacían en las pistas. El club tenía ya donde tiene ahora la cancha de tenis y todo eso. Sí, había un escenario allí. Había un escenario y había una pista para baile. Claro. Sí, se habría colocado sillas y mesas ahí para el baile. Claro. ¿La Sociedad Italiana allí participó mucho tiempo? Sí, bastante tiempo estuve, yo creo que hasta que se fusionó con el club. Y la Sociedad Italiana tenía, aparte del salón, tenía una pista que estaba ubicada sobre la calle 9 de Julio, al frente. Claro. A donde vive la Ana. Puede ser la doctora Gariglio. Sí. En ese lugar había una pista. O sea que era un terreno como haciendo L. Sí, y de este otro lado tenía otro lote grande que tenía unas canchas de boche, qué sé yo, a donde
a donde yo no estábamos de acuerdo algunos, pero bueno, después con la necesidad de que existiera un banco, se vendió para que se hiciera el edificio del banco. Ah, allí era de la Sociedad Italiana también. Sí. Bien. No sé cuánta gente sabrá. No sabía que era de la Sociedad Italiana el terreno. Sí, se lo vendió a una comisión que se había formado para hacer el edificio, para que viniera el banco había que hacer el edificio. Claro. Y lo hizo el pueblo. Porque Sí. vos sabés que Luque es un pueblo que todo lo que tiene lo hizo el pueblo. Claro, es de un pueblo. Nunca puso un gobierno un solo centavo. Claro. Para muchas cosas. Últimamente, yo estaba me voy a salir un poco más adelante, pero ya que cuando se hicieron las cloacas, yo estaba en la cooperativa y un día fuimos a una reunión a Montecristo con el Ernesto Romano y estaba el gobernador que era de la Sota. Uh-huh. Y cuando pudimos en algún lugar lo entrevistamos de la Sota, Claro. hace medio de prepo, y le pedimos plata para la cooperativa para hacer la obra de cloaca, que no tienen plata, que esto, que lo... Pero como para Luque, que nosotros le pedimos 1 millón de pesos, Claro. y él le han dado 25 millones de pesos a Carlos Paz, en esa época, me acuerdo, ¿no sé? Y bueno, nos esquivó y nos pasó al ministro de Industria, no, de Obras Públicas. Y ese nos dijo, bueno, que ahora no, porque la plata que tenían estaba para otra cosa, y no nos dieron nada. Cuestión que no. Bueno, No nos dieron nada. Antes de continuar, porque sí, vamos a adentrarnos en la parte política que es... No, pero no es política esta, ¿no es cierto? Sino, te digo que, te estoy contando que todo lo que tiene Luque lo pusimos los habitantes de Luque. Está muy bien eso, recordarlo. Y de hecho que así hubiera venido un préstamo de cualquier gobierno, es del pueblo también. Sí, pero sí. No existía, no había forma de conseguir. O sea que después la cooperativa con el tiempo consiguió algunos créditos, ¿no es cierto? Pero bueno, claro, por medio de la Secretaría de Energía, bueno, ya se formaron las asociaciones de cooperativas, las federaciones, todo ese tipo. Claro. Eso fue más adelante, ¿no? Bien, vamos a hacer un corte y nos vamos a la pausa. Redcop, el servicio de internet pensado para vos. Planes ajustados a cada necesidad con la mayor velocidad y calidad. Atención personalizada y guardia permanente. Solicita tu plan al 486-200 en la administración de la cooperativa o ingresando a www.luque.com. Cooperativa de Servicios Públicos y Sociales Luque Limitada. Más servicios, más beneficios. Si vas a construir o ampliar tu casa, Hormicoop te ofrece la mejor opción. Hormigones elaborados con la máxima calidad y menores costos, con la atención y confianza que nos caracterizan. Además, ofrecemos un plan de financiación hasta en 18 cuotas, exclusivo para asociados. Comunicate con nuestros vendedores al 486203 o en la administración de Hormicoop, ubicada en el Parque Industrial. Cooperativa de Servicios Públicos y Sociales Luque Limitada. Más servicios, más beneficios. Y ya estamos en el cuarto bloque de Expreso de Vida por Luque TV. Lo están mirando todos ustedes con la presencia de Evelio Gasparotto. Y bueno, no quiero olvidarme de agradecer a toda la gente que día a día o programa tras programa nos ha estado acompañando y que nos acompaña en esta oportunidad también. Don Evelio tiene muchísimo para contar, pero hay una parte importante que a mí especialmente me agrada hablar mucho, y que es la parte política, ¿no? De la vida en los partidos políticos.
¿no? Sabemos que usted ha militado para la Unión Cívica Radical y me gustaría que nos contara cuándo han sido sus primeros acercamientos a la participación política. Digamos que una participación política así muy de afuera, ¿no? No tanto dentro del partido, porque cuando yo empecé a tener conocimiento de la política, de que lo que es la política, cuando uno ya empieza a entender algunas cosas, empieza a suceder hechos. Yo no lo voy a dejar pasar y quiero decirlo para que mucha gente que no sabe, porque ayer estuve con un hombre que no sabía, un hecho que pasó aquí en Luque, y esto no es con el afán de hablar mal de nadie, ¿no? No. Pero bueno, no, porque tiene su costado político el tema. Éramos jóvenes, habremos tenido 20 y algún año, y ya había venido el servicio militar, y era en invierno, y era una época difícil del país. 2x3 había un intento de golpe de Estado, lo querían derribar al presidente que había en esa época, que era el general Perón. Uh-huh. Y bueno, ¿qué había pasado? Que Perón se habían desconocido un poco con la iglesia, algún problema con la iglesia. Y bueno, acá en Luque había una festividad de una Virgen de Fátima, me parece que era, y había una novena, se había terminado la novena, y al finalizar la novena se hacía una procesión alrededor de lo que era el lugar donde ahora es la plaza de San Ignacio. San Ignacio, sí. Y bueno, se había prohibido en las procesiones, no se pueden hacer las procesiones. Y nosotros que andábamos dando vueltas por la calle, unos cuantos, se empezaron a comentar el tema y dice que no dejan hacer la procesión, que no bueno, vamos a la iglesia, vamos a ver, no estábamos en otra iglesia, vamos a ver qué pasa allá en la iglesia, con un grupo de gente, de muchachos de la edad. Y fuimos a la iglesia y estaba terminando la novena, entonces el padre no estaba, el padre Patiño estaba de vacaciones, había otro sacerdote. En esa época había púlpito en la iglesia. Uh-huh. Mira que te cuento. Sí. Usted me cuenta, pero yo la conozco la historia. Pero los oyentes seguramente es la primera vez que la van a escuchar. ¿No sabes la historia? Sí. Bueno, y entonces estábamos ahí y dice uno, ¿y qué te parece si empezó la procesión dentro de la iglesia? Hacían como una vuelta dentro de la iglesia y la gente se quedaba sentada. Dice, cuando la saquemos la Virgen a la plaza, la saquemos. Y cuando llegó cerca de la puerta, tomaron las andas, como es que llevan para llevar la Virgen, andas, me parece que se llama, y la sacamos en la iglesia, la gente. Yo no la llevaba en las andas, pero ayudaba invitaba a la gente a que saliera. Y la gente quedó paralizada cuando vio que salió la imagen afuera, y después empezó a salir uno, pues salió 2, 3, 4 y salieron todos. Claro, porque se conocían esas prohibiciones. Sí. Bueno, la cuestión es que se hizo la procesión sin ningún problema. Yo me recuerdo, me parece escucharlo al padre Sendra, me parece que era, que le pedía al comisario que parara la procesión y no la paró. Y bueno, los curas, los sacerdotes no se movieron de la iglesia, quedaron allá afuera. En esa época tenía como una verja la iglesia. Y vinimos de vuelta y entraron en la iglesia, entraron adentro, el padre se enojó, los retó a todos porque habían sacado a la Virgen y qué sé yo. Bueno, la cuestión es que no pasó nada, entonces. Y cuando nos fuimos todos, la policía detuvo a los sacerdotes y llevó presos por haber sacado a la Virgen. Entonces se conoció y hubo un disturbio, empezaron a ir la gente de la policía, reclamos, bueno, todo un lío, ¿no? Y llovía. Una llovinita fina, estábamos tapados con unas colchas, qué sé yo. Bueno,
y protestamos hasta que se enteraron de que iba a venir refuerzo de la policía de Villa Rosario, que nos iba a disolver con armas y que yo. Bueno, la gente se fue, gente pacífica, lo único que pedía que soltaran los cursos, no tenía nada que ver. Sí, año 55. Sí, año 55. Fue el año que después vino a los meses la revolución libertadora. Sí. Y bueno, la cuestión es que nos fuimos y al otro día la policía empezó a citarnos. Y a medida que íbamos a la policía íbamos quedando adentro. Y fuimos 21. ¿Y los llevaron presos? Nos llevaron presos. Nos llevaron a Villa Rosario, nos tuvieron una noche. Al otro día nos llevaron a Córdoba con el colectivo de línea de la cota de Villa Rosario. Subimos todo en el colectivo de Villa Rosario. Allá fuimos a una comisaría cuarta de Córdoba. Allá nos hicieron sumario, sacaron fotos, qué sé yo, y dormimos una noche en la comisaría. Y estábamos, amparados, cuidados por un movimiento religioso que había, que se llamaba Cristo Vence, me parece que se llama. Y nos llevaban comida, nos llevaron colchones a la policía. Y la policía nos permitía, porque la gente no tiene nada que ver. Y una noche dormimos ahí. A la segunda noche vinieron los camiones para llevar presos y nos llevaron a la cárcel de Encausados, ¿no? Y a fin de semana nos soltaron. Sí, ¿no? sí. Es un hecho... un hecho histórico, sí. Histórico, divino, tiene mucho que ver. Siempre digo que hace falta investigarlo mucho más para poder ver cómo repercute las medidas nacionales en un pequeño pueblo, ¿no? Y usted sabe que Capilla del Carmen no tuvo presos, pero le pasó lo mismo con la procesión. ¿Ah, sí? Sí, Sabía, en definitiva, sí, Margarita Brizuela me supo contar los detalles. Está registrado en el libro de Tomás Cuello, Aquel tiempo de Luque, el hecho, muy breve, y algo está registrado en la historia de la parroquia. Y mucho más está registrado en entrevistas que yo he hecho, como la suya. Haciendo la historia de la parroquia encontré un papel en el archivo del arzobispado relacionado con aquel hecho. Sí. O sea, es un hecho que demuestra tácitamente lo que se vivió. Sí, en aquella época se comentaba, salió todo en los diarios, la voz, los principios que había en aquella época. Solo que falta yo tengo los recortes de esa época del diario. Claro. Los conseguí en un museo, en un archivo en Córdoba, a los diarios, y fui con una casa fotográfica para que le sacara fotos al artículo. Muy bien, son artículos muy importantes para la historia. En sí, sí tiene sus aristas, ¿no? Sobre todo porque por allí son hechos para la historia reciente, donde todavía los protagonistas viven, tanto de un lado como del otro, o sus descendientes. Entonces, en los pueblos chicos es más delicado a veces nombrar. Por esta cuestión de pueblo chico, nada más, no porque no haya sucedido. No quiero dar nombre porque no porque no haya sucedido, pero... Porque ya de algunos ya casi ni me acuerdo, porque lo que sé que de los 21 ya quedamos medio poco. Sí. Incluso es la época donde va a surgir la democracia cristiana también. Claro. Por eso también hay una otra agrupación política. Ahí nace el partido de la democracia cristiana que encabezaba Horacio Sueldo. Exactamente. ¿Y qué siente usted al recordar esa primera participación político-religiosa o de un joven activo en el pueblo? Bueno, como la pasamos media fácil a la cosa, salvo en algunos momentos que nos llevaron a un lugar que era tétrico. Y ahí se veían todos los carteles que la policía secuestraba, ¿no? Que eran de los partidos de izquierda, de los sindicatos y de algunas asociaciones, y tenían todos los carteles tirados, ¿no? Y en un lugar los teníamos afuera y se hacía de noche y no nos daban ningún destino hasta que nos volvieron otra vez a la policía. Yo calculaba que íbamos a pasar la noche Pero afuera. usted ya en ese tiempo ya tenía una afinidad con el radicalismo. Sí, muy así leve, digamos, ¿cierto? Digamos que fue como un impulso de la política, ¿no? El hecho Y bueno, uno
eso trajo a que uno se inclinara por algún lado, ¿no sé? Y a partir de allí empezó a participar más. Participar un poco más en la política. Así que mi primera participación fue que me candidatearon para concejal de la municipalidad. Y en una reunión que había hecho el radicalismo para elegir los candidatos, y yo me enteré el día siguiente porque no había ido a la reunión. Pero lo tenían en cuenta. ¿En qué años fue y eso? En el año que fue, eso fue en el 60 y pico. ¿62? Por ahí, claro. ¿Celestino Fichetti? No, el doctor Luján. El doctor Luján fue intendente. Más adelante entonces. 64, Sí. Porque en el 66 hubo el golpe otra vez de Estado, Sí, que derrocaron sí, sí. Ilía. Ahí nos sacaron. Claro. Así que del 66 para atrás habremos estado 2 años, 2 64 por ahí debe Sí. ser. Y así que yo fui concejal, no había entrado, porque habían entrado 2 concejales, me parece, que por los radicales, porque en esa época había 5 concejales nomás. Claro. Eran 3 por el oficialismo, digo, para el que ganaba las elecciones, y 2 para los otros. Los concejales radicales era el Elso Fichetti y el otro era Ducar, un señor que ya no está. Y este hombre se fue y renunció, entonces yo ocupé el lugar de él. Así que en el gobierno del doctor Luján yo fui concejal por la minoría. Y los demócratas tenían un concejal, Bueno, que es el Tito Grayé, me parece. vamos a hacer un pequeño corte y después nos sigue contando un poquito de esta participación política. Ya volvemos. Bueno, ya en el último bloque de Expreso de Vida vamos a continuar y finalizar nuestra charla con Evelio Gasparotto, quien nos estaba hablando un poco de su incursión en la política, en el radicalismo, y a quien yo quería preguntarle cómo vivió, ya participando en política, el golpe de Estado del 76 y la dictadura militar que vino después. ¿Qué conciencia se tomó ante estos 2 interventores de otro lugar que hubo? ¿Cómo fue esa época en Luque? Yo te voy a decir lo que a mí me parece. La gente estaba más de acuerdo con la revolución del 55 que con la del 74. Porque la del 76, que destituyeron a la presidenta, que era María Martínez, sí, no tenía justificativo, porque le faltaba muy poco tiempo para que ella terminara su mandato. Y se llamara elección. Y ya se llamaba elecciones, entonces no había... Pero yo creo que los mismos amigos de la política fueron los que ayudaron a que se produjera el golpe de Estado para sacar. Tiene que haber habido algún interés de alguna naturaleza que uno no sabe. ¿Y acá en Luque cómo se vivió eso? Y en el año 55 fue muy activa. Sí. ¿Y en la última dictadura? No, digamos muy activa la participación con el tema de la revolución del año 55. Incluso la gente tomó la policía, hacía guardia en los lugares. En el año 74 un golpe más del Estado Claro. y pasó, ya nos estábamos acostumbrando a los golpes Sí, de Estado y no. Y bueno, todo lo que pasó del proceso militar, que hubo tanto
muerto, desaparecido, no sé si será tan así también, tengo algunas dudas yo. Hay alguien que sostiene que no son 30.000, que eso es un invento. Lo que se ha logrado es reivindicar algo que a mí sí me parece buena, la reivindicación que se ha hecho, porque si no estaríamos todos de acuerdo con un golpe de Estado en cualquier momento, ¿no? Sí. Reivindicar un poco lo que son los derechos humanos me parece muy bien lo que se ha hecho. Pero volviendo a nuestro tema, porque después de este lapso de dictadura militar, pareciera que se fortaleció en Luque el Partido Radical, porque usted es elegido intendente. Sí, yo te voy a decir, ¿por qué fui elegido intendente? Fue una cosa casi casual, porque en el partido, yo iba al partido, ya estaba el partido organizado, se empezó a organizar, se hizo la Casa Radical, la gente aportaba, cuando vino, porque después de muchos años había como una euforia por la vuelta a la democracia. Claro. Y se conseguía que gente que apoyara la obra y qué sé yo, y se hiciera. Bueno. Y después vinieron los tiempos de que había que elegir los candidatos. Y había algunas personas que me pedían, que querían que yo fuera candidato, pero yo trabajaba en la cooperativa y yo no, ¿cómo voy a ser candidato? Si tengo mi trabajo, que yo no, bueno, ¿cómo voy a hacer? ¿Voy a renunciar acá? Ya hacía muchos años que trabajaba. Claro, y el día que no sea más intendente, ¿quién me va a dar de comer? Claro. Porque ese es un tema, ¿no? Y bueno, la cuestión es que habían buscado a una persona, y el partido había algunos que estaban de acuerdo, otros que no, y como que se iba a dividir el partido, no, y algunos insistían que fuera yo. Después de largas horas, de una noche, como las 4 de la mañana, 5, logramos acuerdo y la pacificación venía si yo era candidato a intendente. Claro, como el unificador. Sí. Y después de tanta experiencia política, porque son muchos años de experiencia, por más que hayan sido cortados así, ¿qué es lo más gratificante que ha tenido la política para usted? Bueno, la política bien pensada y bien llevada y con honestidad, principalmente, ¿no? Y es una cuestión atrapante. Es como cuando vos sos miembro de una institución durante el año, es como que te va atrapando. Y más cuando sos sensible para algunas cosas, cuando vos podés ayudar a alguna gente y que ves que la ayuda que vos has hecho ha dado sus resultados. Eso se satisface para la persona que está en la política. Es lo más importante que puede tener una persona que llega a ser intendente de un pueblo, como en aquel entonces, porque éramos la mitad de lo que era ahora, o menos, cuando yo fui intendente. Sí. Y así que he tenido suerte porque, si bien he tenido algunas complicaciones en mi gestión, principalmente con el sindicato de empleados municipales que había en aquella época, y me parece que hay algunas cosas que me ha pasado durante la gestión como es, que todavía ahora cuando paso al frente me entusiasma. Sí, es la escuela especial. La escuela especial, sí. Sí. Que Esa creación de esa escuela me llevó muchos años de trabajo. Y hoy que la ve... Sí, yo cuando voy y cuando hablo de la escuela me emociona un poco. Sí, participó de la celebración de los 25 años de la escuela y eso le dio a usted un protagonismo importante porque fue justamente quien la empieza a gestionar. Además porque está relacionado con parte de su vida familiar también. Sí. Exactamente. Bueno, pero se nos termina el tiempo en esta entrevista. La verdad que daría para mucho más conversar.
siempre es bueno recuperar el pasado y todas las aristas que el pasado tiene. Solo que ahora Expreso de Vida no tiene más momentos para dejarlo expresar, don Evelio, y yo lo que quería era que usted le enviara un mensaje a la gente que le está escuchando desde su edad, ¿no? Que la edad otorga prestigio también, y desde su pasado en la vida pública. ¿Qué le diría a la gente, a los jóvenes, en cuanto a esto de sentir, de ser parte de nuestro pueblo? No creo estar muy capacitado para dar consejos, ¿no? Pero sí puedo decir a los chicos, jóvenes, que estudien, que se comporten como seres humanos correctos, que no se dejen atrapar por la maldita droga y que traten de ser hombres de bien y que quieran a su pueblo. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Sinceramente, las visitas como la suya y la de los otros entrevistados ha sido para Expreso de Vida la esencia del programa, y el Consejo de Administración de la cooperativa le ha dejado aquí un presente muy humilde, pero para que usted se lleve el recuerdo de haber estado aquí con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por el presente, muchas gracias por la invitación. Bueno, y estamos entonces en cualquier otro momento, si se inicia otro ciclo de Expreso de Vida, si estoy yo bien, y si no, retazos de la historia de Luque siempre son importantes. Hasta otro momento.